Bueno, hoy entonces, 5 de noviembre del año 2025, vamos a comenzar a trabajar uno de los temas más importantes que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y que está presente hasta el día de hoy. Específicamente, hoy vamos a trabajar con la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ver cómo surge, cuáles son sus antecedentes previos en el siglo XX y qué importancia tiene en la actualidad dicha organización, que nosotros conocemos bajo la sigla de ONU, Organización de las Naciones Unidas. Vamos a indagar un poquito cuáles son sus propósitos, cuáles son sus principios y qué documentos fundamentales surgen de esta organización y que están vigentes hasta el día de hoy. Bueno, hoy vamos a estudiar todo eso y vamos a centrarnos, si nos da el tiempo, en uno de los documentos más importantes que surge de la ONU, que es justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, ¿Cuál es la previa? ¿Cuáles son los antecedentes de esta Organización de las Naciones Unidas que hoy existe en el mundo y que integra a 193 países? Hoy en día, 193 países forman parte de, de la ONU, pero no nace teniendo esa integración de países, no nace con 193 países, nace con una moderada suma de 50 países y vamos a estudiar cómo se llega a la formación de la ONU, en qué contexto y los antecedentes para la misma. Bueno, hay alguien más que ingresó. Seillas, bienvenida, bienvenida. Bueno, si yo les pregunto, ¿alguno de ustedes tiene idea cuál es el antecedente previo para la formación de la Organización de las Naciones Unidas? Vamos a decir y a aportar el dato que la Organización de las Naciones Unidas se forma luego de un proceso fundacional en el año 1945, ¿tá? Un año que es clave, porque es el año en el cual se estará dando el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de la carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, podemos rastrear durante el siglo XX algunos intentos previos. ¿Quién se acuerda? El- la experiencia anterior a la Organización de las Naciones Unidas que se dio en el siglo XX y qué nombre tuvo y qué resultados tuvo. A ver si ustedes eh, se acuerdan de esto, que esto se da generalmente en tercer año. Se da como el antecedente previo de la ONU, lo ubicamos como una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, no de la Segunda. Entonces, a ver si recuerdan cuál es ese antecedente previo. Esta foto que ven en pantalla, que yo estoy compartiendo, refiere a ese antecedente previo. Esto es para unir las partes, los hechos que nos van a permitir entender el proceso de fundación de la ONU. Esta fotito que ustedes ven en pantalla es una foto del año 1919, justamente vinculada a la conferencia de París luego de finalizar la Primera Guerra Mundial. Ustedes recordarán que al finalizar la Primera Guerra Mundial eh, se reúnen las potencias vencedoras y firman un tratado justamente con los vencidos, el famoso Tratado de Versalles. Parte de ese Tratado de Versalles va a contener eh, la creación de una sociedad de naciones. Fíjense que dije sociedad de naciones, ¿tá? Ese es el antecedente previo. La antigua sociedad de naciones, que va a ser fundada
después de la Primera Guerra Mundial en esta conferencia de paz de París del año 1919. ¿Cuál fue el resultado de esa sociedad de naciones como antecedente previo? El resultado fue el fracaso. ¿Por qué? Porque no pudo evitar, más allá de los principios y sus intenciones iniciales, no pudo evitar una segunda confrontación a nivel mundial. Por eso, luego, 20 años más tarde de la firma de la Sociedad de Naciones en esta conferencia de París, vamos a tener el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si bien en los hechos fracasó en sus cometidos, queda como antecedente a nivel internacional como una idea de unión entre las naciones para evitar, ¿sí? Para contener el flagelo de la guerra. Luego, un poquito más adelante, ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados durante la guerra, ¿sí? Ustedes recuerden que los países aliados, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, posteriormente la URSS, ¿sí? Como los tres grandes, ¿sí? Que llevaron adelante ese combate contra el nazismo y el fascismo, esos tres países en distintos momentos sus representantes o sus líderes políticos se van a reunir también y van a firmar documentos y cartas con la intención de imaginar un mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial en el cual los horrores de la guerra se pudieran contener o evitar a través de una organización internacional formada e integrada por múltiples países. Es así que el 12 de junio de 1941, y esa es eh, la próxima foto que voy a mostrar, en este lugar, ubicado en Inglaterra, en Londres, es el Palacio de St. James. ¿M? En ese lugar, representantes de 14 países aliados se reúnen y firman una declaración conjunta que esa declaración decía algo así como que la única base cierta para una paz duradera radica en la cooperación voluntaria de todos los pueblos libres. La paz duradera tendría que ver entonces con un mundo sin amenazas, con un mundo sin agresión, donde todos pudieran disfrutar de la seguridad física, de la seguridad económica, de la seguridad social. ¿Tá? Entonces, eso es como el antecedente, uno de los antecedentes anteriores a la formación de la ONU. Primer antecedente, entonces, la Sociedad de Naciones de 1919. Segundo antecedente, esta reunión en Londres, en el Palacio de St. James, donde, bueno, dentro de esos 14 países estaban Gran Bretaña, Canadá, Australia, bueno, Nueva Zelanda, Polonia, Yugoslavia, Luxemburgo, los Países Bajos, Grecia, entre otros. ¿Tá? Es como un antecedente muy cercano al año 45, que va a ser el año de la fundación de la ONU. Un poquito más adelante, en el mismo año, un par de meses más adelante, en el mes de agosto de 1941, tenemos esto. A ver si reconocen quiénes son los dos personajes centrales de la foto. Son reconocibles y recuerden que todas las fotos que yo les muestro, luego les pregunto en las pruebas que estamos haciendo, ¿no? Les voy a preguntar, bueno, quiénes son, o les pongo varias opciones y ahí les voy a plantear a partir de las fotos también una pequeña evaluación. Fíjense en estos dos personajes, a ver si ustedes se acuerdan quiénes son. A ver si alguien se anima a poner. No tengan miedo. Ahí está.
Bueno, vamos a ver. Tengo varios mensajes. Bueno, me pone, me ponen, bueno, Franklin Delano Roosevelt, exactamente. Franklin Delano Roosevelt es este señor que estoy señalando, el que está a su izquierda cuando ustedes miran la pantalla. Bien. Luego me pone Mussolini. No, no, ninguno de esos es Mussolini. Este, Franklin Delano Roosevelt es uno de ellos, recuerden, presidente de los Estados Unidos. ¿Tá? ¿Y el otro quién será entonces? Este otro señor. Bueno, acaba de ingresar una compañera más, Jocelyn, perfecto. Recuerden, para los que acaban de ingresar, siempre pongan en el chat nombre y apellido a efectos de que pueda pasar la lista sin problema. Bueno, vamos a leer el chat. Acá. Alguien pone Cáceres. Muy bien, Cáceres. Churchill. Dos personajes fundamentales, entonces, del siglo XX, de la política internacional, de la Segunda Guerra Mundial, son los que vemos en pantalla. Por un lado, Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, y por otro lado, Winston Churchill, primer ministro británico. Estos dos señores se reúnen justamente el mes de agosto, el día 14 del año 1941, y firman un documento. Ese documento es llamada la Carta del Atlántico. Unos meses más tarde, a ver si tengo por acá, bien, unos meses más tarde, fíjense lo que dice ahí. Ahí dice Declaración de las Naciones Unidas, ¿no? Declaration by United Nations. Declaración de las Naciones Unidas. Año 1942, mes de enero, representantes de Estados Unidos, del Reino Unido, de la Unión Soviética y de China, un actor fundamental en lo que va a ser el proceso también fundacional de las Naciones Unidas, firman este documento. Ese documento es la Declaración de las Naciones Unidas. Naciones Unidas, en ese año 1942, en la guerra contra el nazismo, contra el fascismo. ¿Tá? Inicialmente adhieren los países que acabo de mencionar, pero luego se irán sumando otros. Esto es como el antecedente previo a lo que será más adelante, 3 años más tarde, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, de la ONU. Bueno, sigo avanzando. Acá identificamos también a un nuevo personaje que no estaba en las fotos anteriores. A ver quién es. En el centro Roosevelt, hacia la derecha de la pantalla Churchill. ¿Y quién es este otro señor que está acá sentado? Ese es el otro gran aliado. Vamos a ver qué pusieron en el chat. Stalin, perfecto. Muy bien, Dylan, muy bien, Agustina. Stalin. Joseph Stalin, es este otro señor. Stalin, Churchill y Roosevelt se reúnen en este caso, en otra conferencia. Primero se reúnen sus ministros de Asuntos Exteriores en Moscú, en una conferencia llamada también la Conferencia de Moscú, y luego se reúnen ellos en Teherán, en la llamada Conferencia de Teherán. Ahí se encuentran los líderes, como vemos en la foto, de los tres grandes, o como eran llamados propiamente ellos, los tres grandes. Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido.
Y acá ya nos vamos acercando un poquitito más a lo que nos interesa analizar de fondo. Esto es una reunión, una conferencia que se realiza en un hotel, ¿tá? Es esa reunión se da en el mes de agosto de 1944 y es la conferencia, como dice ahí abajo, de Dumbarton Oaks, ¿tá? ¿Quiénes van a participar? Los representantes de los tres grandes, recordemos, el Reino Unido, Estados Unidos, la URSS, más China, ¿tá? Y en esa conferencia se va a elaborar un proyecto, una carta de las futuras Naciones Unidas. El lugar en el cual se celebró fue una mansión ubicada en Washington, D.C., Dumbarton Oaks, que se va a dar entre el 21 de agosto y el 7 de octubre de 1944. Acá se plantean las bases para crear justamente una organización internacional que garantizara sobre todo la paz y la seguridad en las relaciones entre las naciones. Tengan en cuenta que mientras se estaba dando todo esto, la guerra continuaba. La Segunda Guerra estaba en proceso todavía, ya en la etapa final, pero continuaba en proceso. Entonces, de acá, de esta conferencia, van a surgir las propuestas para la creación de una organización internacional general. Se van a establecer objetivos, se va a acordar una estructura de funcionamiento, ¿tá? Y los órganos que va a tener esa futura organización internacional que va a ser la ONU. Finalmente, fíjense toda la previa que estamos haciendo, ¿no? Finalmente. Bueno, acá tenemos otra foto de la conferencia de Dumbarton Oaks en esa mansión en Washington, con todos los representantes que, que participaron de ella. Y finalmente se va a dar esto en San Francisco. Esta foto es el testimonio de la conferencia de San Francisco. La conferencia de San Francisco que se dio entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945. Allí, 50 estados que participaron en ese momento, ¿tá? Elaboran la carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas. 50 estados iniciales. Posteriormente a la conferencia, un estado más que va a ser Polonia, va a firmar esa carta. En ese momento Polonia no estaba representada en la conferencia, lo va a hacer más adelante. ¿Tá? Lo cual eleva el número de miembros fundadores de esa carta a 51. Fíjense, 51 miembros que inician la Organización de las Naciones Unidas. Hoy, dicha organización tiene 193 miembros. Ha crecido en integrantes a lo largo del siglo XX y también en este siglo XXI. ¿Tá? ¿Quiénes fueron invitados a esta conferencia? Aquellos países que habían luchado contra el nazismo, contra el fascismo, contra el imperialismo japonés, ¿tá? Contra el eje, en nombre de las Naciones Unidas. ¿Recuerdan el documento que vimos hace un rato? Bueno, en nombre de esas naciones que firmaban aquel documento. Y todas aquellas que le habían declarado la guerra al enemigo antes de el 1 de marzo de 1945. Esta, este proceso, como pueden ver que es un proceso a mediano plazo, ¿no? Del cual vimos los antecedentes, las etapas previas, y acá esta conferencia, que es la que elabora el documento oficial que le da nacimiento a la ONU, la cual va a entrar en vigor no el mismo día, que se firma
la carta, sino un par de meses más tardes, unos meses más tarde. Por ahí, en el mes de octubre de 1945, es que entra en funcionamiento la Organización de las Naciones Unidas una vez que todos los países que firmaron esa carta ratifican el acuerdo firmado nuevamente. ¿Está? Y ahí entendemos que se le da nacimiento a la Organización de las Naciones Unidas. Bien, vamos a ver qué otra foto tenemos por acá. Bueno, esto es una foto eh, del documento en aquel entonces. Es la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la ONU, donde se establecen una cantidad de propósitos, de principios, una estructura de funcionamiento de las Naciones Unidas. Vamos a tratar de eh, entrar de lleno con esto de la ONU, a ver qué establece la ONU, para qué sirve, cuáles son sus propósitos, cuáles son los principios rectores, qué documentos importantes surgen a partir de la ONU también, ¿no? Pregunto, lo ponen en el chat o activan micrófono y lo contestan. ¿Cuáles creen ustedes que son los propósitos principales, de acuerdo a lo que hemos estudiado, de la ONU? Teniendo en cuenta los horrores que había vivido el mundo con la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles serán entonces los propósitos principales de esta organización? Vamos a ver alguno de ellos. Muy bien, vamos a ver por el chat. Aprieto el chat y me abre toda la pantalla. Ahora sí. Bien. Muy bien. Seixas pone mantener el orden y la paz es correctísimo. Dylan pone evitar las guerras. Excelente. Valentina pone los derechos humanos. Esto que traes es importantísimo porque desde el vamos, ¿sí? Está por ahí flotando la concepción de los derechos humanos, que se va a consolidar 3 años más tarde, en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que va a surgir de la ONU. ¿Sí? Todo lo que han puesto es correcto. ¿Tá? Entonces, este documento, que contiene 111 artículos, 111 artículos, eh, tiene propósitos y principios que están muy claros desde el vamos, desde el artículo 1, desde el capítulo 1, artículo 1 y artículo 2. Del mismo, ahí queda muy claro. El gran propósito, luego de haber vivido los horrores de la Segunda Guerra Mundial, va a ser el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Ese va a ser como el gran propósito. Pasamos raya, podríamos reflexionar. Si en 1945, cuando se ratifica y se pone en funcionamiento la Organización de las Naciones Unidas, ese es su gran propósito, podemos decir que prácticamente no se ha cumplido, ¿eh? Otro de los, digamos, propósitos es el respeto al principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, ¿tá? Pueblos libres de elegir su destino e iguales entre sí. También se propone a nivel internacional que exista una especie de cooperación para abordar los problemas económicos que atraviesan las distintas sociedades, ¿no? Problemas económicos, problemas sociales, problemas culturales o humanitarios. Ahí ha tenido a lo largo de estos años, a lo largo de estos 80 años, ¿no? Ha tenido bastante intervención la ONU, sobre todo cuando
hemos visto episodios de catástrofes naturales, refugiados, víctimas de guerra, gente que ha sido desplazada, eh, conflictos civiles, guerras civiles, etcétera. Siempre ha tratado de estar presente para marcar justamente una línea a favor de la paz y no de la guerra. Bien, se entiende que todos los miembros que integran la ONU son iguales, por lo tanto, uno de los principios que plantea es la igualdad soberana entre todos sus miembros y que deben de tratar de cumplir con con los artículos, con lo firmado en esa carta. ¿Tá? Cuando existe controversia, cuando existe conflicto entre dos países, la ONU lo que hace, bueno, es llamar al arreglo de esos conflictos, de esas controversias por medios pacíficos. Hoy en día tenemos varios escenarios. El escenario en Oriente Medio, en el escenario entre Israel y Gaza y el escenario entre Rusia y Ucrania, donde la ONU ha estado abogando todo el tiempo por la solución pacífica. Los participantes no le hacen caso, por más de que todos integren la Organización de las Naciones Unidas, hacen un caso omiso a las sugerencias, a las advertencias que realiza la ONU frente a esos conflictos. Por lo tanto, eh, por un lado están las intenciones y por otro lado las acciones. ¿M? Rusia no escucha a las indicaciones de la ONU de la misma manera que en el otro conflicto Israel tampoco llevaba adelante las indicaciones de la ONU. Ninguna acción bélica justifica a otra acción bélica, ¿no? Sino que la ONU lo que pretende, bueno, calmemos las aguas y llamemos a la reflexión, a la paz, que no puede haber nada más importante que la vida humana. Y de ahí va a estar agarrada la ONU de esa concepción de derechos humanos y de dignidad humana. Bien, también, aparte del llamamiento a los estados miembros para arreglar sus conflictos, sus controversias, sus diferencias por medios pacíficos, la ONU no interviene en asuntos internos de los estados, ¿no? Sino que, haciendo honor a ese principio de soberanía de los pueblos, no interviene en los asuntos propios de cada estado. Si cada vez que observa algún hecho significativo y de importancia, como hemos estado viendo en los medios informativos últimamente, la ONU pide, por favor, que, bueno, se corrija determinadas acciones o que no se incurra nuevamente en acciones que puedan costar vidas, ¿eh? Que es en definitiva lo que busca conservar. Bien. Otras finalidades que plantea esta Carta de las Naciones Unidas, como ideal, preservación para las generaciones futuras, para las generaciones venideras, preservación de estas generaciones de los horrores de la guerra. Hemos visto que en ese sentido ha fracasado. Si bien no ha existido otro conflicto global como fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial, las guerras han continuado, los enfrentamientos han continuado. Luego, inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, nosotros habíamos estudiado que ya en 1950 ya teníamos otra guerra en proceso, que era la Guerra de Corea, que estudiamos la clase pasada. Hay que reafirmar, dice la ONU, los derechos del hombre. Hay que reafirmar del hombre, no del hombre masculino, sino que vemos como acá el lenguaje es temporal. El término hombre se utiliza como genérico de humanidad. Entonces hay que preservar los derechos de la humanidad, ¿tá? Y los derechos de las naciones. Mantener la justicia, mantener el respeto internacional, libertad, tolerancia y convivencia. Fíjense esa palabra que parece tan contemporánea.
año 45, convivencia mundial, lo que implica respetar al otro, entender que es diferente y evitar por todos medios la confrontación. También, como estamos en un mundo de mediados del siglo XX, donde Europa quedó devastada por la guerra, había que reactivar esas economías. Entonces, uno de los objetivos va a ser el progreso económico. Una de las finalidades que va a llevar adelante la ONU también, bueno, la promoción del progreso económico y social para todos los pueblos. Esto es lo que plantea esa carta que vemos en pantalla. Vamos a seguir avanzando en imágenes. Bueno, pregunto, ¿eh? Pregunta que va a ir para una de las pruebas de corrección, automática o alguna otra prueba que estemos haciendo. ¿Cuáles son los principales órganos que tiene la ONU? Si ustedes prenden el televisor, bueno, televisor decimos los que somos viejos, ¿no? Lo verán en el celular. Eh, en los medios de prensa o de difusión, eh, muchas veces se ve esto. Todos los años se ve esto. Esa fotito que está en pantalla. Ese es el principal órgano que tiene la ONU. A ver si se acuerdan cuál es. Y de paso me dicen qué otros órganos han sentido que integran a la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien, Valentina, y muy bien, Joaquina. La Asamblea General, este es, en teoría, este es el principal órgano de la ONU. También ha sido llamado la Asamblea General por algún historiador como el Parlamento de la Humanidad. Fíjense que allí, hoy en día, hay 193 representantes de 193 estados, ¿no? Entonces, es el lugar en el cual se discuten los problemas internacionales, se acuerdan acciones también, se votan iniciativas y es justamente eso, es un gran parlamento. Por eso hay historiadores que le han dado ese título, el Gran Parlamento de la Humanidad. ¿Quiénes integran la Asamblea General? Todos los miembros de la ONU, ¿verdad? Fueron 51 miembros en 1945, 186 miembros en 1996 y hoy, año 2025, 193 miembros integran esta Asamblea General. Pregunto, cada cuánto tiempo se reúne la Asamblea General? Los leo por el chat. O activan micrófono y lo dicen, ¿eh? Ya vamos a ver. Cada año, una vez al año, todos los años. Perfecto. Todos han dado la respuesta correcta. Anualmente. Anualmente se tiene que hacer la reunión de la Asamblea General de la ONU, y ustedes verán que muchas veces Uruguay está, que va el presidente, quien sea, en ese momento, va y hace su intervención de la ONU, al igual que otros mandatarios de otros países, ¿no? Van y dan sus discursos acá, en este lugar, en la Asamblea General. Así que, en síntesis, la Asamblea General está integrada por todos los Estados miembros, se tiene que reunir anualmente y puede discutir todos los asuntos que estén contenidos en la Carta Fundacional de la ONU y sobre todo aquellos que tengan que ver sobre la paz, la seguridad y la cooperación a nivel internacional. Bueno, voy a pasar a la siguiente foto entonces. Bueno, y esta foto ya nos lleva a contarles algo. Esta foto es
Yo se los pongo ahí abajo, ¿vieron? Les doy las pistas, pero visuales. La foto es del año 1946. Es la primera vez que se reúne eh, la ONU, que en su primera sesión no se reunió en Estados Unidos, sino que su primera sesión, ya sea de la Asamblea General o de este segundo órgano que ponemos ahí, que es el Consejo de Seguridad, se reúnen en Londres. ¿Tá? Ahí va a iniciar sus sesiones la Organización de las Naciones Unidas. Esta foto es del año 1946 y da cuenta de la primer reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Ustedes este órgano lo han sentido nombrar muchas veces. El Consejo de Seguridad tiene una particularidad. Está integrado tan solo por 15 miembros, solo 15. 5 de esos miembros son permanentes y los otros 10 son rotativos, es decir, cada 2 años se renuevan, se votan por otros miembros de la Asamblea General y se van renovando. Este es uno de los órganos más importantes que tiene la ONU. ¿M? Eh, y su funcionamiento es todo el tiempo, es permanente. Y acá viene la pregunta, a ver si ustedes se acuerdan de esos 15 miembros. ¿Quiénes son los miembros permanentes? Es decir, que están siempre, ¿y por qué? Es una pregunta que vamos a plantear en la evaluación. Los miembros rotativos son elegidos por la Asamblea General, duran 2 años en funciones y luego eh, los reemplazan otros. Pero los miembros permanentes no. Los miembros rotativos pueden votar todas las resoluciones que surjan de acá del Consejo de Seguridad, pero no pueden vetar. Fíjense todo lo que estamos diciendo. Vamos a tratar de entenderlo. A ver, primera pregunta. ¿Quiénes son entonces los miembros permanentes y por qué? Los leo. Tiene lógica con lo que venimos viendo. Tiene una lógica enraizada en los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos a ver qué han puesto en el chat. Ya les di un tiempito. Vamos a chequearlo. Bueno, bien. Valentina, bien, ya me tiró un miembro permanente. Estados Unidos, es correcto. Díganme los otros 4 restantes. O pregúntense, ¿qué países fueron los que ganaron la guerra? Bien, Valentina, muy bien. China, excelente. China es otro de los miembros permanentes que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, Joaquina puso OTAN, no, la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es otra cosa, eso es una alianza militar, ¿está? Distinto a lo que estamos trabajando en cuanto a la ONU, ¿está? Bien, ahí Dylan me pone Rusia, actualmente Rusia, perfecto, en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que el nombre no era Rusia, sino que Rusia era una de las repúblicas que integraba la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces diríamos la URSS, en ese momento, Rusia actual. El Reino Unido, por supuesto, o sea, Gran Bretaña, Estados Unidos, la URSS, China, y me estaría faltando uno más. Lo están poniendo sin errores por el chat. Me faltaría uno más. Francia. Excelente, Sebastián. Francia es el otro país que integra el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro permanente. Recapitulemos entonces. Consejo de Seguridad de la ONU, 15 miembros. 5 de ellos son permanentes. Esos 5 tienen que ver con los vencedores, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la URSS
y China. ¿Tá? Esos miembros son permanentes. ¿Qué significa que sean permanentes? Que siempre tienen su lugar allí, en el Consejo de Seguridad. Y tienen dos características. Ellos pueden votar todas las iniciativas, pueden promover iniciativas, ¿tá? Pero también pueden vetar. Vetar es detener, decir, no, yo es con esto no estoy de acuerdo, y si yo no estoy de acuerdo, como soy miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, basta con que uno de los miembros permanentes vete cualquier resolución del Consejo de Seguridad para detenerla. Entonces, es como que tienen más privilegios que el resto, o por lo menos lo vemos así. Los otros 10 miembros que integran el Consejo de Seguridad se eligen cada 2 años y solo pueden votar, no vetar. Entonces, fíjense que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más allá de que se declare la igualdad de derechos en la Carta Fundacional, tienen un poco más de derechos dentro de ese Consejo, porque tienen más atribuciones, entre comillas, más poder. Porque si yo puedo votar y vetar y los otros no, no estamos siendo iguales. Eso es una crítica que se le hace al Consejo de Seguridad. ¿Tá? Bien, entonces vamos a pasar a ver qué es lo que hace el Consejo de Seguridad. Es un órgano que, bueno, que decide sobre los problemas mundiales, sobre todo en situaciones de guerra. Debería de tener como gran objetivo el mismo de las Naciones Unidas, que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. De hecho, incluso se ha pronunciado contra las acciones armadas bélicas que se han protagonizado en estos últimos 3 años constantemente. Y puede obligar, como Consejo de Seguridad, eh, al cumplimiento de sus resoluciones a través de las Fuerzas Armadas. Y ese fue el caso que nosotros estudiamos la clase pasada de la Guerra de Corea. ¿Por qué? Recuerden que en la Guerra de Corea, cuando se produce la invasión norcoreana cruzando el paralelo 38 a Corea del Sur, y el tema escala a la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, sin la presencia del representante ruso, que no estaba allí como forma de protesta, declara como agresor a Corea del Norte y envía una fuerza que va a ser comandada por el general MacArthur, pero que va a ir con la bandera de la ONU para repeler esa agresión norcoreana. ¿Tá? También se encarga de vigilar el tema de la energía atómica, ¿no? Hay una comisión que funciona eh, mm, dentro del Consejo de Seguridad de, bueno, a nivel mundial, de controlar todo lo que es relativo al uso de la energía atómica, que sabemos que se puede usar para bien o para mal, ¿no? Que se puede utilizar para generar energía o para fabricar bombas. Bueno, bueno, este señor de origen noruego es, es- fíjense que los nombres noruegos son complicadísimos de pronunciar y más para nosotros en español. Entonces yo voy a hacer la clásica de españolizo lo que veo, porque no tengo idea cómo se pronuncia en noruego el nombre de este señor, que es Tryggve. ¿Tá? Este señor fue el primer secretario general de las Naciones Unidas. ¿Tá? Eh, ¿Por qué lo ponemos? Porque tiene que ver con ese órgano que constituye también y que es parte de la ONU, que es la Secretaría General. ¿Tá? Este fue el primer secretario. ¿Ustedes saben cómo se llama el actual secretario de las Naciones Unidas? Que aparece bastante en los medios también, ¿no? Sobre todo en el contexto internacional actual. A ver si me lo ponen ahí en el chat. Es de
origen portugués, y no les voy a dar más pistas, porque la próxima foto se los voy a mostrar, pero a ver si ustedes tienen idea. ¿Quién es el actual secretario general de las Naciones Unidas? El actual es este señor, de origen portugués, Antonio Guterres. Ese es el actual secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, él dirige ese órgano de la ONU que es la Secretaría General, que también es un órgano de funcionamiento permanente. ¿Qué hace la Secretaría General de la ONU? Bueno, administra todas las políticas y los programas de las Naciones Unidas. Es elegido este señor u otro cada 5 años. ¿Quién lo elige? ¿Quién creen ustedes que elige al secretario general? Es el más alto funcionario de la ONU, Antonio Guterres, ¿no? El secretario general. Es el representante, ¿tá? De esa secretaría. Pero ¿quién lo elige? A ver si ustedes lo ponen por el chat. ¿Quién elige al secretario general de la ONU? Que tiene que supervisar todas las operaciones y programas, entre ellas las operaciones humanitarias que lleva adelante la ONU y también las operaciones de paz. Bueno, leo en el chat, a ver, ¿quién elige al secretario general de la ONU? Al más alto funcionario de esta organización. Se elige cada 5 años, pero la pregunta es ¿quién? Vamos a leer en el chat. Bueno, tengo varias respuestas. Muy bien, Cáceres, y muy bien, Dylan. La Asamblea General es quien elige al secretario general de la ONU. Por mayoría, se propone a una persona para desempeñar ese rol. Y bueno, en este caso, el actual secretario de la ONU es este señor Antonio Guterres. Bueno, ¿y esto qué es? Esto lo han visto. Esto que vemos en pantalla es la bandera de la ONU, ¿no? Que tiene estos colores, celeste, blanco, es una especie de azul marino, ¿no? Y blanco, que tiene un símbolo central, que son los continentes, ¿no? Que están en una proyección ahí, en 5 círculos, porque si contamos hay 5 círculos concéntricos ahí, y unas ramas de olivo. El olivo que simboliza la paz. ¿Tá? Esta es la bandera que asume la Organización de las Naciones Unidas inmediatamente después de su fundación. ¿Tá? O sea que esta bandera está presente desde el año 1945. Está presente en la sede física de la ONU y también en el personal militar que integra la ONU. En su vestimenta vamos a ver presente esta bandera, que es el símbolo de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, acá vemos eh, el edificio eh, en construcción de la ONU. ¿Alguien sabe dónde se ubica actualmente? Ya que está el edificio ya terminado, ¿no? Esta foto es reciente, la foto de la derecha, y la foto de la izquierda es una foto mientras estaba construyendo el edificio que iba a albergar a la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Secretaría, a la Organización de las Naciones Unidas. Pregunto, eh, ¿alguien sabe físicamente dónde funciona la ONU? ¿Dónde está este edificio? Acá, el de la derecha, ¿no? Vamos a ver este que ya está terminado. Sí, bien, en Estados Unidos.
específicamente en Estados Unidos, pero más concretamente en la ciudad de Nueva York. ¿Tá? Es allí donde está el edificio de la ONU, ¿tá? Donde funciona. Otros órganos que, para mencionarlo nada más, ¿no? Porque lo importante es saber, el día de hoy, que existe algo que se llama ONU, que tiene un cometido a nivel internacional, que existió un proceso de fundación de la misma, que no nace de la nada, mágicamente, sino que hay todo una serie de antecedentes previos para llegar a este momento fundacional de la Organización de las Naciones Unidas en la Conferencia de San Francisco en 1945, que se deja por escrito una carta fundacional con 111 artículos que sostienen y proponen como principio rector de la humanidad la paz y el mantenimiento del orden y la seguridad internacional a raíz de los horrores que se habían vivido en la Segunda Guerra Mundial. Que tiene tres órganos fundamentales, principales: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Secretaría General. ¿Está? Eso es como lo medular para poder entender esto de la Organización de las Naciones Unidas. Pero también tiene otros órganos, porque es una organización enorme. Tiene muchos órganos en realidad. Y programas con los cuales lleva adelante determinadas políticas sobre alimentación, sobre salud, sobre patrimonio y cultura. Dentro de esos órganos existe un Consejo Económico Social que se ocupa justamente del progreso social, del progreso cultural, de las libertades y de los derechos, sobre todo económicos, y derechos humanos entre los pueblos. También existe un consejo que supervisa territorios bajo la tutela de la ONU. También existe, y esto lo habrán sentido, una Corte Internacional de Justicia, cuya sede está en Holanda, en La Haya, y que se ocupa de dirimir por las vías del derecho internacional los conflictos, las disputas que puedan existir entre países. Ustedes capaz que son muy chicos, pero Uruguay hace un tiempo estuvo con un conflicto importante a raíz de una empresa que en su momento se llamaba Botnia, que ahora se llama UPM, dirimiendo justamente en ese tribunal en La Haya una diferencia que tenía con Argentina, hace ya unos cuantos años. También hay distintos programas que lleva adelante la ONU, ¿tá? Y ahí tenemos a la UNESCO. La UNESCO que también se crea a partir de 1945 y la UNESCO particularmente se dedica a luchar contra el analfabetismo, a luchar contra la ignorancia, a defender el medio ambiente. ¿Tá? La UNESCO es quien decreta el patrimonio cultural, ¿sí? Luego de una serie de trámites, y tiene que ser garante de ese patrimonio cultural mundial. Por ejemplo, las pirámides de Egipto son un patrimonio cultural a nivel mundial. El Coliseo Romano también es patrimonio cultural. Las iglesias que podemos encontrar, por ejemplo, la iglesia de Burgos, una iglesia medieval en España, en la ciudad de Burgos, es patrimonio cultural también de la humanidad. Entonces, la UNESCO a lo que se dedica es justamente a conservar el patrimonio cultural mundial de la humanidad. Entiende que no es únicamente de los países, sino que es patrimonio de toda la humanidad, de la cultura humana. Y declara
justamente tiene la potestad de declarar qué es patrimonio cultural y qué no lo es. La UNICEF, que la UNICEF que tiene una sede acá en Uruguay, se ocupa de proteger las infancias, ¿no? Hay propagandas que habrán visto en los medios de comunicación donde, bueno, personajes famosos, ¿no? Recuerdo Diego Forlán, que, bueno, sale con la camiseta de la UNICEF solicitando, bueno, colaboración para llevar adelante ese programa, ¿no? La UNICEF lo que busca justamente es protegerle a la infancia, sobre todo del gran flagelo que tienen los niños, que es el hambre, que son las hambrunas y que son las muertes, miles de muertes por hambre infantil. ¿Tá? Entiende el UNICEF que los niños, y de hecho compartimos, ¿no? Son las primeras grandes víctimas del flagelo de la guerra, como hemos visto lamentablemente esas imágenes terribles en la Franja de Gaza, este, también en Ucrania, ¿no? Pero también son las grandes víctimas de las hambrunas. Hoy se habla en muchas partes del mundo, incluso en Uruguay, ¿tá? De la infantilización de la pobreza. Cada vez niños más chicos en situaciones de pobreza que ponen en riesgo no solo su vida, sino que, bueno, su alimentación y su futuro. El organismo dentro de la Organización de las Naciones Unidas que se ocupa, ¿tá? De la alimentación específicamente es la FAO, algo así como la Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación, ¿sí? Y la FAO que lo que plantea últimamente es una especie de, bueno, volver a una producción sana de alimentos, una producción verde sin agrotóxicos, ¿verdad? Porque los agrotóxicos muchas veces contaminan los productos que uno consume, y no solo los productos, sino que contaminan un ecosistema. ¿M? La utilización de los agrotóxicos en la producción de alimentos es algo muy peligroso, porque eh, pretendiendo cuidar la producción específicamente de un producto, lo que termina muchas veces haciendo es eliminando la vida que se genera en torno a todos esos productos, ¿no? Y entre esa vida, una de las vidas más importantes del planeta, que son las abejas. Bien, otro de los órganos de la Organización de las Naciones Unidas, que ha estado muy presente en los medios de comunicación frente a estos conflictos internacionales que tenemos ya hace 3 años, es ACNUR. ACNUR es la alta comisaría de las Naciones Unidas para los refugiados. ¿Tá? Su labor es humanitaria. ¿De qué se ocupa? Bueno, de la gente que se va de su país porque lo invaden, porque la situación es insostenible o porque se enfrenta a regímenes autoritarios, dictaduras, donde se dejan de lado los derechos y se va en carácter de refugiado político, ¿tá? O de refugiado de guerra a otros territorios. Bueno, ACNUR, ¿tá? Se ocupa justamente de trabajar con esto, con los refugiados, entendido que son víctimas, ¿no? En el entendido de que son víctimas de distintas persecuciones, ¿no? Pueden ser por cuestiones de identidad, cuestiones de creencias, cuestiones políticas, cuestiones religiosas. ¿Tá? Quien está adelante de todo esto es ACNUR. Bien. Esos como otros órganos que integran la Organización de las Naciones Unidas. Pero vamos a pasar a una de las cosas más importantes que vamos a ver hoy. A ver si puedo mostrarlo acá. Creo que esta es la última fotito. Ahí sí. ¿Quién me cuenta qué es esto que estamos viendo? The Universal Declaration of Human Rights. ¿Qué es esto? Está en inglés. Esta es la foto del documento original, inicial. ¿De qué trata? Y vamos a ver esto.
por lo menos mencionarlo. Hoy no nos va a dar el tiempo para hacer el esquemita. Después yo les voy a subir todo este material que estamos hablando, todo esto que estamos hablando, se los voy a subir en un archivito, así lo tienen todo escrito ahí, ¿está? Para poder hacer la prueba que voy a plantear en la semana sobre la clase de hoy. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que dice ese texto? ¿Qué son los human rights? Bueno, voy a leer el chat. Vamos con el chat. Perfecto. Muy bien, Valentina. Valentina pone los derechos humanos. Exactamente. Los derechos humanos. Entonces, esto que estamos viendo en pantalla es la primer foto del documento inicial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Tá? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es adoptada y es proclamada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. Y yo siempre digo lo siguiente, es un horizonte, es algo a lo cual aspiramos como humanidad, como seres humanos. Es algo en lo cual creemos y queremos que se promueva. Eh, por más que esta declaración, que tiene 30 artículos, uno agarre y empiece a decir, bueno, pero esto no se cumple, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Bien, pero es eh, un lugar al cual debemos aspirar, ¿tá? Eh, no debemos de minimizar, como a veces pasa a nivel social, esto, siempre digo, es una declaración que es firmada por todos los miembros de la ONU y los países, una vez que firman este, esta Declaración Universal de Derechos Humanos, tienen que cumplirlo a través de su legislación nacional. Tienen que tratar de bajar esto a sus legislaciones nacionales para promover justamente eh, lo principal, que es el respeto de todas las personas. ¿Tá? Dijimos que es adoptada, que es promulgada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. ¿Qué son? ¿Qué es esto de los derechos humanos? Bueno, son valores. Primero son valores que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, que tienen que ver con los valores de las personas, lo que está bien y lo que está mal. Yo parto de esa base. Valores morales que han sido construidos y que han sido consensuados a nivel social, ¿tá? Por las distintas sociedades. Y fundamentalmente refieren a las condiciones de existencia necesarias para las personas. Condiciones básicas que tienen que ver con el respeto a las personas y a su dignidad. Y acá hay un concepto que lo maneja la Declaración de los Derechos Humanos, que es el concepto de dignidad humana, como lo más importante, ¿sí? La dignidad de los seres humanos. Y esto va en esa línea de respeto de la dignidad humana. Recoge muchos tipos de derechos esta declaración, ¿tá? Y es un ideal, como lo dijimos hoy, esto es un ideal, señala un camino. Yo siempre digo, mejor que esté ese camino, por lo menos señalizado, porque indica hacia dónde tenemos que ir. Por más que si uno agarra y empieza a tachar, dice, bueno, pero esto no se cumple. ¿En dónde se cumple la totalidad de estos derechos? Son un ideal. Es el lugar al cual debemos de llegar como humanidad, lo que implica entender al otro como igual, sobre todo, y respetarlo en su dignidad. Eh, Cuando uno recorre esta Declaración Universal, ve que se dividen en distintos tipos de derechos. Por un lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos nos habla de derechos individuales.
de derechos de las personas. Ahí tenemos el derecho a la vida, que lo consagra, el derecho a la libertad, a la tolerancia, a la igualdad, a no ser torturado, a no sufrir trato degradante, el derecho a tener una nacionalidad también, y a poder salir, a entrar y salir libremente del país en el cual vivimos. Esos, a grandes rasgos, son los derechos que menciona en cuanto a la persona, derechos individuales. Pero no solo eso, es un escaloncito más, aborda los derechos políticos. Esto es al voto, el poder votar, esto que hacemos cada 5 años en Uruguay. Bueno, eso constituye parte de los derechos políticos de los ciudadanos. ¿Está? El sufragio, en este caso el sufragio universal, de hombres y mujeres. A partir de determinada edad, luego de la minoría de edad, bueno, como ciudadano, tengo derecho al voto. ¿Está? El derecho a la participación. Fíjense que estas palabras, participación, que mencionamos ahora, convivencia, son palabras que no son nuevas. Esto es del año 48 y viene con las intenciones de la Carta Fundacional de la ONU, del año 45. Derecho a la libertad, derecho al pensamiento, al libre pensamiento, derecho a poder expresar mis ideas, siempre y cuando yo no incite al odio ni a la violencia. Porque eso hay que tenerlo muy claro. Yo tengo derecho a expresar mis ideas, mi pensamiento libremente, pero eso tiene un límite. No puedo incitar al odio, no puedo incitar a la violencia, porque ahí estoy yendo contra el derecho, no a favor del derecho. Derecho de reunirme con otros, derecho de agruparme con otros, derecho de fundar un partido político si quiero, para expresar mi pensamiento. Pero también, que esos son derechos políticos, esta Declaración de los Derechos Humanos establece derechos a grandes rasgos económicos, sociales y también culturales. Derecho a la educación es un derecho social. Nuestra legislación nacional lo baja, primero en su constitución y luego a través de una ley de educación, pero está consagrado en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la educación. Y se ha entendido que la educación es un derecho de toda la vida. El tener derecho a un trabajo justo, un trabajo digno, ¿eh? El tener derecho a un salario justo. Por lo menos la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en uno de sus artículos que a igual tarea, fíjense, a igual salario. Bueno, eso no se estaría cumpliendo en muchos lados. A igual tarea, igual salario, no se estaría cumpliendo, pero está escrito. Y si está escrito es un ideal, es un horizonte. Es a lo que se debe aspirar. Derecho a la salud, a la atención médica, a que si me pasa algo tengo un lugar a donde ir y que me atiendan y que me salven la vida. Y no que me cobren y que me digan, bueno, usted tiene que pagar $25.000 y no se muere. Eso pasa. No pasa acá. En Uruguay no pasa eso. ¿Está? Pero hay países en cuales hay intervenciones que, bueno, pague y después vemos. O sea, o lo atienden y bueno, después pase a pagar como pueda la factura. Derecho a la jubilación. Esto que nosotros, eh, bueno, un tema de discusión de los últimos años acá en Uruguay, importante, ¿no? Derecho a la jubilación y a jubilación digna. Derecho a la vivienda, ¿tá? A tener un techo y no a vivir en condiciones miserables. Esos son a grandes rasgos las categorías las categorías de los derechos que están presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros, ¿tá? Entre otros, y que es parte fundamental
eh, de este programa que estamos viendo desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, y que es un documento que está vigente, por supuesto, hoy, y que es un documento que nos invita a pensar, bueno, ¿esto se cumple o no se cumple? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Está? Ahí en ese sentido va a ir la tarea que vamos a poner para la semana, ¿no? Vamos a repasar todo lo que hemos hablado hoy sobre el proceso fundacional y los antecedentes de las Naciones Unidas, más esto, que es importantísimo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y les voy a dejar como material toda la declaración, ¿tá? Que son 30 artículos nomás, pero hay que leerlo, hay que tenerlo, hay que conocerlo. No podemos no conocer, chiquilines, un documento tan importante para la humanidad. ¿Por qué? El desconocimiento de esto muchas veces habilita a que se violen los derechos humanos. Entonces, el conocimiento sobre estos temas nos blinda a todos contra los abusos. Y básicamente estaríamos dejando por acá, ya estamos en hora, son las 11:16. Bueno, hoy teníamos como mucho para charlar y para ponernos al día sobre estos temas fundamentales del siglo XX y de la actualidad. Les voy a dejar entonces una tarea en el correo de la semana. Esta conferencia después la voy a recortar las partes más importantes y se las voy a subir para que ustedes lo sigan repasando. Y la tarea va a tener que ver con todo lo que se habló hoy, ¿eh? Todo lo que hablamos hoy va a ir para una prueba de una evaluación como la que hemos estado haciendo, múltiple opción, ¿está? Para ir completando a ver cómo nos va. Bueno, jóvenes, vamos a liquidar entonces. Dejo de compartir acá el- la pantalla. Liquidamos la clase de hoy. Son 11:15, estamos bastante bien. Así que estén atentos, por favor, las tareas al día. Y nos vemos el próximo miércoles. Ya nos estamos acercando al final. Próximo miércoles, conferencia número 11.